Pues como siempre, gracias a todos por venir al espacio Tercios Viejos en este final pandémico del mes de septiembre, donde estamos a la espera de las noticias de qué va a ser de nosotros el próximo mes de octubre. De momento hemos conseguido salvar, entre comillas, las dos presentaciones que teníamos esta semana. Ayer vinieron Melquiades Prieto y Fernando Martínez Laínez a presentar La Guerra de Papel. Hoy, afortunadamente, el autor del libro y del posterior diálogo que tendremos, Francisco Leira, ha conseguido venir desde Galicia, como muy bien dice él, viniendo día a día a ver exactamente qué es lo que pasa. El título de la charla de hoy tiene que ver con el libro que ha publicado con Editorial Siglo XXI. Fran es doctor en Historia Contemporánea, además su tesis doctoral ganó el premio Miguel Artola. Los que hemos sido discípulos de Artola, hemos disfrutado de dar clase con él, que te den un premio Miguel Artola en Historia Contemporánea creo que te tiene que llenar de gozosa satisfacción. O sea, os puedo asegurar que como historiador en Historia Contemporánea es uno de estos galardones que verdaderamente hace que el esfuerzo que merece hacer una tesis doctoral, que puedo asegurar que cuesta mucho, no, cuesta muchísimas, pero muchísimas horas. Y en ocasiones cuesta muchísimas horas justamente para corroborar un dato o para cerrar muy bien un párrafo, una valoración, y poner esa nota a pie de página que muchas veces parece que están casi como de relleno y no, hace justamente que en esa tesis, que en ese trabajo de ciencia social, estés haciendo una reflexión, estés haciendo una valoración y venga refrendada de ese todavía doctorando de que detrás hay un trabajo, hay un trabajo de archivo por un lado, porque la gracia que tienen las tesis doctorales es que son muchas horas de archivo, es una primera aproximación de muchas horas de lectura, luego de muchas horas de archivo, en tu caso creo que también de bastantes horas de entrevistas personales. Y que nos lleva a este título, que como decía, siglo XXI, Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra, y la parte que me comentaba Fran, que por ahí comenzamos a charlar más los dos, sobre todo en redes sociales, el tema de desmovilización, porque él se ha centrado y ha estudiado, y es el tema que maneja más justamente ese periodo de guerra civil, que ha hecho un último capítulo de cómo afectaría la desmovilización y que precisamente ahora su interés iba, entre otras cosas, porque como me decía Agustín Rodríguez, que es nuestro académico de referencia en esta casa, que siempre decía, siempre que tienes una tesis doctoral, cuando la publicas, sabes que posteriormente tienes como mínimo un libro y 6 artículos, que te has quedado por el camino. Entonces, yo supongo que el siguiente libro, o al menos serie de artículos, será esa posguerra, esa desmovilización, y es ver qué pasó. Entonces, me gustaría, en primer lugar, darte las gracias por venir, por las circunstancias en las que estamos. Y en segundo lugar, darte la palabra para que de introducción nos hagas un poco de semblanza de el libro, la tesis, eso que llamaban marco teórico, cuáles son mis objetivos, qué es lo que he hecho de metodología y cuáles han sido mis conclusiones de una forma un poco general. Y luego, si te parece, pasamos casi más a un diálogo. Y los presentes, como siempre, esto no es una charla académica. Podéis intervenir y preguntar en el momento que queráis y que consideréis oportuno. Así que, adelante. Vale, pues en primer lugar muchísimas gracias a Tercios Viejos por la invitación, muchas gracias a Rafael por la presentación. Para mí es un placer estar aquí, es un placer poder hablar y que la gente se pueda interesar por mi tema de investigación y luego sobre todo poder debatir con vosotros y sobre lo que me ha llevado a investigar esta tesis doctoral, los problemas, las críticas que puede tener, porque yo pienso que es muy importante tener en cuenta de que la historia es algo que realmente construimos los historiadores a través de una serie de fuentes, una serie de vestigios documentales, una serie de entrevistas en el caso de los contemporaneistas,
en el que vamos construyendo poquito a poquito lo que es el pasado, pero siempre desde una perspectiva interpretativa que puede ser aceptada o no, que puede estar sometida a crítica o no. Yo en el libro hago referencia a una historia, no sé decirlo así, una historia popular de la tradición hindú, que es la de los 6 ciegos, sabios y el elefante. Esta historia cuenta de que las personas más sabias pues, del pueblo eran 6 ciegos que siempre estaban discutiendo sobre diferentes cuestiones. Pues querían saber qué era un elefante. Entonces le pidieron a una persona que lo llevaran delante de un elefante. Y entonces cada uno se colocó en una posición y con el mecanismo, con los métodos, con las técnicas, como los historiadores, pues intentaron averiguar qué era un elefante. Uno se colocó y empezó a tocar la pierna del elefante y dijo: el elefante es un tronco, es como un árbol. Otro tocó el lomo del elefante y dijo: no, el elefante es una pared. Otro tocó su oreja y dijo: no, el elefante es un abanico. Otro dijo: no, estáis todos equivocados, porque te estaba tocando la trompa. Y dijo: el elefante es como una especie de serpiente. Y después dejaron a los ciegos sabios discutiendo y discutiendo alrededor de que era un elefante y era algo que nunca habían visto, pero que estaban convencidos de lo que era. Bien, la historia más o menos viene a ser lo mismo. Entonces, lo importante cuando se escribe un libro de historia, y es lo que he querido hacer yo, sobre todo con la primera parte, y ahora en las presentaciones en las que pueda hacer o en las entrevistas a las que pueda dedicar, lo que quiero exponer realmente es una cuestión interpretativa que está abierta al diálogo, ¿no? Yo lo dejo, esto lo recogí de uno de mis, maestros, que es Ramón Villares, es uno de los mejores historiadores que hay en España, se dedicó a la historia agraria, eso sí, y en una presentación de un libro suyo, publicado hace poco, dijo que los libros, cuando se publican, ya no son del autor, sino son de los lectores. Son los lectores los que tienen que interpretar, son los lectores los que tienen que buscar la crítica, y si el autor ha sido capaz de exponer lo que hay, luego los lectores son capaces de sacar incluso nuevas conclusiones, nuevas ideas, que si hay un feedback, si hay un intercambio de ideas, pues es muy interesante. Yo el libro lo he dividido en 3 partes, teniendo en cuenta que la tercera parte es realmente, como dijo Rafael, la más débil, porque es en la que me estoy centrando ahora, que es la desmovilización del combatiente. Entonces yo me centré más en la parte de lo que es el reclutamiento y la guerra. Bien, aquí hay que tener en cuenta una cuestión, que es una cuestión de inicio, y es una cuestión de cuál era la sociedad que existía en el año 1936. Algunos historiadores, como Michael Sydman, del que sigo su obra y que me gusta mucho lo que escribe, tiende a minusvalorar la importancia la importancia social que existía previo al año 1936. Es cierto que existía mucho analfabetismo antes de la guerra, pero también es cierto que existían muchos lugares de socialización, se habían creado muchas organizaciones agrarias en el mundo rural, se habían creado muchos sindicatos, se habían creado partidos de derecha, de izquierdas, católicos. En cierto modo existía una diversidad social, y esa diversidad social fue la que sirvió para que en los territorios en los que el golpe de Estado triunfó, pues se sirviese de la recluta.
La recluta empezó un 8 de agosto, es decir, muy temprano, mucho antes que la recluta obligatoria que se inició en la República. Esto se debe principalmente a que en la República existían fuerzas que estaban en contra de lo que es una militarización, es decir, las milicias anarquistas, las milicias socialistas e incluso comunistas eran contrarias a la creación de un ejército en términos como se creó finalmente, como fue el ejército de la República. Esto no ocurrió en el bando sublevado y en los territorios en los que triunfó el golpe de Estado, pues lo que se creó fue un ejército a imagen y semejanza de la sociedad que existía. Por decirlo de algún modo, esa lealtad geográfica no existía. El ejército tuvo que convivir, y esto lo dice James Matthews en un libro en Alianza, el ejército sublevado y el ejército también republicano tuvieron que aceptar y convivir con personas que no pensaban como ellos. Porque hay que comprender de que la sociedad nunca está dividida en dos, sino que es muchísimo más compleja, es muchísimo más diversa de lo que a veces la propaganda, en este caso, que ha llegado tanto del bando republicano como del bando sublevado, pues nos ha trasladado. El reclutamiento se hizo de carácter forzoso y se hizo siguiendo las leyes de reclutamiento que existían en la República, es decir, cambió poco el sistema de reclutamiento. La respuesta social, porque mi libro tiene un carácter más social quizá que militar, intenta navegar casi a veces entre dos aguas. La respuesta social a este reclutamiento, que es un reclutamiento, como digo, como el que existía en la Segunda República, que estudió, por ejemplo, Fernando Puel de la Villa perfectamente, y en el que yo me he basado casi en exclusiva con Cristina Borreguero y otros autores. La respuesta social la he dividido en 4 aspectos. Por un lado están los que se presentaron voluntarios a las milicias. Es algo que no podemos minusvalorar. Es cierto que ya existieron milicias antes, estuvo el Somatén, existieron las milicias nacionales incluso en la guerra de independencia, que estaban a favor de lo que sería la defensa de las Cortes de Cádiz. Es decir, es algo que ya se había producido, pero sin embargo hay que reconocer que cambian en este contexto histórico. ¿Por qué cambian? Porque estamos en un momento de política de masas. ¿Por qué? Porque en Rusia ha surgido la Revolución Soviética. La Revolución Soviética tiene como base un movimiento social como es el movimiento comunista, que tenía como objetivo la revolución y que tenía como objetivo una movilización social de base muy importante y que fue seguida en España y que tenía sus seguidores. Pero también estamos hablando del año 1936 y es 3 años después del ascenso de Hitler al poder. Estaba Dollfuss en Austria. Esto quiere decir que ya empieza el fascismo y los movimientos fascistas a cobrar importancia, y esto también influye en otros partidos de derechas, que pueden ser socialcatólicos, a crear movimientos sociales, a crear movimientos que participan en la calle, es decir, que empiezan a ser importantes a nivel social y a nivel participativo. Esto hizo que se creasen milicias voluntarias, y muchas en defensa, por ejemplo, el carlismo, en defensa de la religión, en defensa de la revolución permanente, y luego a través los que son los más camisas nuevas, en defensa sobre todo en oposición al Frente Popular y en oposición a la Segunda República. Un segundo grupo son aquellas personas que con el golpe de Estado decidieron oponerse al golpe. Hay muchos casos, por ejemplo Galicia, que es en el sitio en el que yo más me centro,
en el que hay una oposición bastante interesante e importante al golpe de Estado, que en algunos casos no fructifica, como fue en el caso de Galicia. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de Ferrol, que es el centro, que es de donde yo soy además, que era la Capitanía Marítima del Cantábrico, pues hubo allí una serie de combates bastante serios entre buques de la Armada. No llegaron a bombardearse, pero si se leen las causas militares de lo que sucedió en aquel tiempo, estuvieron muy cerquita. Los que se defendieron a la República mataron o llevaron o encarcelaron en la bodega del barco a todos aquellos que estaban a favor. De ahí el mítico libro de un soldado de la guerra la hicieron los cabos, porque realmente los cabos, que procedían casi todos de la recluta, pues fueron los que se hicieron con el poder. Y pues muchos se opusieron. En algunos lugares triunfaron. Madrid, por ejemplo, es un ejemplo. Parte de Asturias es otro ejemplo, pero en otros sitios perdieron, como fue el caso gallego. Y luego, en el caso en los que el golpe de Estado triunfó, sucedió algo que es llamativo, y es que muchos en un primer momento decidieron huir, ya sea sobre todo en territorios como Galicia, que tiene una orografía más compleja quizá que Castilla, que tiene mucho monte. Pues mucha gente se fue al monte a escaparse de lo que no sabían que iba a ocurrir, porque hay que ponernos en la piel de una persona una persona que vivía en aquel periodo. Casi todos tenían memoria, y esa memoria les llevaba a lo que había sucedido en el año 1921 con Primo de Rivera, y lo que sucedió fue algo corto. Tenían la memoria del año 1932, fue algo corto. Como mucho tenían la memoria del año 1934 en Asturias, fue algo más gordo, más importante, donde hubo luchas, pero que en el tiempo no duró más que unos meses. Entonces muchos decidieron huir para intentar escapar de una posible represión. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, cuando comprobaron que aquello iba a durar más de lo que cualquier persona, incluidos los mandos militares, sublevados y republicanos, creían, pues muchos se decidieron reincorporar. Muchos se reincorporaron, y como aparecen en algunas causas que he consultado, pues lo que dicen son excusas como la de: bueno, yo es que no me enteré, a mí no me avisaron, yo no estaba aquí en esta ciudad en este momento, estaba en La Siega, en otro sitio, y al final pues muchos se incorporan. Los castigos que recibe esta gente casi todos son de un recargo de 4 años en el servicio militar, porque, como dije, lo que hizo este reclutamiento que existe en la guerra se basó en el reclutamiento militar que existía en la República. Es decir, la gente que iba a la guerra era gente que teóricamente tenía que hacer la mili, o que estaba en la reserva y que los volvieron a llamar. De ahí que muchas de esta gente pues diga: yo no me acordé, yo no sabía, y que el castigo fuese un recargo de 4 años en el servicio militar. El siguiente grupo es el grupo de personas que decidieron ir a la guerra, pero que existe una diversidad de casuísticas. Hay personas que estaban a favor del golpe de Estado, pero que no querían ir a la guerra, porque hay que tener en cuenta que una guerra no es una cosa agradable, que guste. Yo no querría ir a una guerra a luchar por mis ideales. Es una cuestión que realmente requiere un valor añadido. Hay mucha gente que sí que quería ir. Hay otra gente que, por las cuestiones de masculinidad, la idea de aventura que existía en aquel periodo, decidió ir a la guerra.
Pero otros fueron a la guerra porque no les quedó otro remedio, porque si no, lo que podían recibir eran represalias en sus casas o podían recibir represalias sus familiares. Esto mismo ocurrió en el bando republicano. Yo me centro en este ejército porque es un ejército en el que yo, por decirlo de alguna manera, más cómodo me sentía trabajando porque es en el que yo tenía más acceso a fuentes y porque yo soy gallego y en Galicia no hubo guerra, si no hubiera estudiado los dos bandos. Pero lo mismo ocurrió en el otro bando, es decir, mucha gente que podía tener ideología o no, porque también hay que entender que mucha gente es apolítica o tiene una ideología cambiante, que a veces está a favor de unos, de otros, o está a favor de unos, pero dice es que lo que están haciendo es una barbaridad. No voy a poner casos del presente. Pues muchos tuvieron que ir a la guerra, porque no les quedó otro remedio. ¿Esto qué hizo? Pues lo que yo dije al principio, creó un ejército heterogéneo. En todos los sentidos, heterogéneo a nivel cultural, a nivel social, de clase social, a nivel de identidades políticas y a nivel geográfico, es decir, un ejército diverso. Y con ese ejército, los sublevados hicieron la guerra. Los republicanos lo hicieron también, pero el proceso, como digo, lo llevaron a cabo un poquito más tarde, cuando fue la creación del Ejército Popular de la República. La siguiente parte, vamos a pasar de parte y vamos a ir ya a la segunda, a la guerra. Estos reclutas cambian esa vida que conocían antes, esa vida de unas relaciones sociales pues muy concretas, muy definidas, en el que existían ciertas leyes no escritas, ciertas redes de solidaridad entre las personas que vivían independientemente de las cuestiones ideológicas, porque hay que tener en cuenta, y esto se conoce a nivel de varias entrevistas que pueda hacer yo y de cualquier persona que conozca en su familia, de que había gente, uno que se alistó en un bando, con otro que se alistó en el otro bando, con uno que fue represaliado por los republicanos, con otro que fue represaliado por los sublevados. En el fondo existían en los dos bandos, pues existían en las personas una diversidad una diversidad social. Y esta diversidad social y estas redes de solidaridad que muchas veces existían, pues se vieron rotas con la guerra. Se vieron rotas con la guerra civil y se vieron rotas anteriormente en otros muchos países con otras guerras civiles, como puede ser la Armenia, como puede ser posteriormente la griega, como puede ser la italiana posterior a la Segunda Guerra Mundial e incluso también las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Esto qué provocó? Provocó que el ejército sublevado se preocupase de su contingente bélico. ¿Esto qué quiere decir? Que crease una estructura, una organización de vigilancia hacia aquellos soldados que pudieran ser sospechosos de desertar, porque no los condenaba ni los perseguía por sus ideas políticas, porque si el soldado había pertenecido a la UGT, había pertenecido a la CNT, a cualquier partido republicano, si el soldado era un buen soldado, durante la guerra lo que les importaba era luchar, era ganar. Y si ese soldado disparaba y era un buen soldado, incluso podía ser condecorado. No había esa diferencia, tenían esa intención. Y eso es algo que hay que destacar. Pero sin embargo fueron muy cautelosos en todo momento, y especialmente a partir del año 1937, que es cuando, sobre todo cuando cuando finaliza el frente de Asturias y cuando José Hungría se hace cargo del servicio de información militar y lo sustituye por el servicio de información y policía militar, que era ya un servicio de información y policía militar, un servicio de inteligencia moderno,
José Hungría era un teniente coronel que había estado en Francia, si no me equivoco, porque hablo de memoria, había estado en alguna academia, si no me equivoco, alemana, entonces conocía cuál era el funcionamiento y tenía unas ideas, digamos, más modernas del funcionamiento del ejército. Y entonces el ejército, en muchas de sus medidas, procuró realizar una vigilancia de sus soldados. La respuesta de los soldados en el frente fue la misma. Hubo unos soldados que acataron lo que les tocaba y lucharon en el bando que les tocó luchar, y muchos de esas personas pues me dijeron frases como: ¿qué íbamos a hacer? Era una guerra, nos tocó luchar aquí, no podíamos hacer nada, ni se planteaban la deserción, simplemente lucharon en el bando que les tocó e intentaron usar los mejores soldados posibles, porque también de lo contrario podían tener represalias, pero también por ellos mismos intentaron ser buenos soldados. Luego hubo, lógicamente, como en todas las guerras, a nivel, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, lo estudió recientemente Carles Glass, los temas de los desertores. Pedro Corral, que si no me equivoco es además concejal aquí en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular, y hizo un libro fundamental que se llama Desertores. Hay algunos libros más de Benjamin Ziemann, hay algunos libros más internacionales que hablan de que en todas las guerras existieron deserciones al campo enemigo. Es algo que pasó en todas las guerras y es algo que es difícil de cuantificar porque no hay datos fiables como para decir el número. Pero sí que es cierto que no debieron de ser pocos en ninguno de los dos bandos, es decir, tanto del bando sublevado que vinieron, en el que yo recojo muchos testimonios, gente que vino del bando republicano y se pasó al bando sublevado. No fueron pocos, recojo testimonios además de sus motivos, muchas veces era por la presión que ejercían a ellos los comisarios políticos. Y luego pues hubo un número bastante importante de gente que además se alistó voluntariamente en el ejército o en la legión o en las milicias para luego posteriormente desertar e ir al campo enemigo. No conozco el volumen, es difícil de cuantificar, pero el servicio de información tenía miedo de ese número de desertores y así lo recoge en algún documento en el que yo hago referencia. Y luego finalmente está un grupo que es el grupo quizá que yo dejo para el final de todo, que no tiene quizá una ideología definida, por lo menos yo no quiero que la tenga, y es la gente que se opuso a la guerra. Buscaba una finalización de la contienda en términos muchas veces casi rozando el pacifismo. ¿Por qué? Porque ellos estaban hartos de luchar. Una guerra, sobre todo si estás 3 años luchando, si estás 2 años en función del reemplazo en el que te tocase, es algo que cansa física y mentalmente. Y muchos soldados, muchas personas estaban cansadas física y mentalmente por este motivo. Yo recojo los datos del regimiento Mérida 35, que tenía su Estado Mayor en Ferrol, del regimiento Zamora 29, que antes se llamaba regimiento Zamora 9, que tenía su Estado Mayor en A Coruña, y los datos de deserciones simples, esto quiere decir deserciones en el que el soldado desaparecía, por decirlo de algún modo, para explicarnos, y no aparecía en el regimiento durante 3 llamadas, es decir, más o menos no aparecía en 20 días en el regimiento, pues se abrió un expediente de deserción. Bien, estos expedientes de deserción, que en su mayoría, por lo que he estudiado yo, lo que hacían los soldados era volver a sus casas, en el caso de algunos gallegos, y que podían volver a sus casas, porque claro, si estás en Teruel
volver a Lugo es más difícil, pero si vives en Avilés o vives en Oviedo es un poquito más fácil. Pues muchos de ellos lo que hacían era volver a retaguardia, volver a casa. Esa interpretación, con la interpretación que me dan los testimonios orales con los que he trabajado, que son 105 entrevistas orales, de las cuales yo hice unas 40, otras pertenecen a otros proyectos de investigación, pues me da pie a interpretar de que el motivo de esa deserción no es político, sino que es más bien un sentimiento de querer volver a la normalidad. Hay una historia que cuento de 2 soldados que, como no podían volver a casa, lo que hicieron fue, en vez de coger el tren cuando les tocaba y cuando los llamaron, fue quedarse en Talavera, si no me equivoco, y estuvieron en Talavera y según contaban ellos, y eso aparece en el juicio militar, según contaban ellos, lo que estuvieron es en los bares bebiendo, con las chicas ligando, con otro tipo de mujeres, digamos, haciendo otro tipo de cuestiones, todos sabemos a qué me estoy refiriendo, y lo que ahí estuvieron es realmente sacando su cabeza de lo que es el frente, es salir de esa dinámica de ir a un sector, ir a otro sector, combatir, estar en una trinchera, dormir en una trinchera, ir a vanguardia, volver en un camión, ir en un tren hacia otra posición, en definitiva salir de esa dinámica bélica y tomar cierta normalidad. Esto es lo que me da pie a pensar de que en su gran mayoría los soldados lo que quisieron fue la finalización de la guerra, por parte de los 2 bandos. En el caso que yo he estudiado, yo os dije que trabajé con 2 regimientos. En el Mérida 35, por ejemplo, que es un regimiento de infantería bastante numeroso, tendría unos 5.000 soldados, pasó de tener en el año 37 129, creo, pero si no, poco más de 100 deserciones simples, es decir, deserciones a retaguardia en el año 37, a tener más de 1.100 en el año 1938, que es una barbaridad, y a tener en el año 1939 otras más de 1.000, es decir, cuando estaba terminando la guerra. Eso quiere decir que la gente lo que quería era terminar el conflicto bélico. Por eso, esto lo enlazo con la última parte de la guerra, que es además en la que quiero seguir investigando, y es cómo fue la vuelta al soldado a la sociedad de aquel tiempo. No, te quería preguntar, ¿qué castigo tenían esos desertores? Normalmente un castigo de 4 años en el servicio militar o ser enviados a un batallón de trabajadores o una unidad de castigo que fueron creadas en el año más o menos 37 a semejanza de la que existían en la Legión y existían en África, y podían estar pues a lo mejor un tiempo relativo entre 15 días y un mes, y se dedicaban a cavar trincheras, se dedicaban a recoger cadáveres, es decir, las peores cuestiones que podían realizar aquellos soldados. Ir a recoger los cadáveres, cavar la trinchera, cavar tumbas, pues era la peor. Entonces muchos de estos soldados tenían ese tipo de castigo, y si no, estar 4 años más en el servicio militar, con lo que eso implicó, que es que luego llegaba la Segunda Guerra Mundial y estuvieron en el ejército, es decir, hicieron la guerra y luego estuvieron 4 años más. No sé si alguno de vosotros hizo la mili, pero la mili terminaba cansando. Mi padre es militar, la mili es una cosa dura. Imaginaros una mili de una guerra, que no es una broma, y luego 4 años más de mili. Eso es un castigo que en el fondo es un castigo bastante importante. Y esto me da pie, lo que os comentaba, a la tercera parte, que es la vuelta del soldado. En mi opinión, los soldados lo que decidieron fue adaptarse a la nueva realidad.
se impuso una dictadura, ganó Franco, impuso una dictadura en la que él era la persona que estaba al frente, y estos soldados, muchos, decidieron adaptarse a las circunstancias. Se adaptaron a las circunstancias por dos motivos. Por un lado, por supervivencia, y otro lado, casi por aprendizaje. Ellos habían aprendido que mientras estuvieron en el ejército, si se comportaban como buenos soldados, no iban a recibir represalias de ningún tipo, independientemente de su pensamiento político, ideológico o de su clase social. Así que muchos decidieron optar por ese camino. Otros no, que tengo también recogido en el libro, o hay otra gente con entrevistas que decidieron terminar la guerra, hicieron toda la guerra en el ejército sublevado, y cuando terminó se fueron a luchar a la guerrilla, que es algo que en cierto modo llama la atención, ¿no? Y entonces, en mi opinión, lo que existió fue una aceptación al nuevo estatus social. Muchos se intentaron introducir o crecer a través de su experiencia en el frente, a través de las organizaciones que fue creando el régimen, como puede ser la Delegación Nacional de los Combatientes, que fue formada por Falange. Primero estuvo en manos de un falangista, que no recuerdo el nombre, Raimundo Fernández Cuesta, puede ser, y después estuvo el general Tomás Red Bull. El primer caso no me hagáis, del primer nombre no me hagáis mucho caso porque no estoy seguro, pero bueno, formaba parte del Partido Único. Muchos se integraron, muchos otros no quisieron integrarse, especialmente porque había en el frente, por lo que yo pude ver en muchas entrevistas, había un cierto conflicto entre soldados de recluta y milicias, porque decían los soldados de recluta de que nosotros somos el verdadero ejército, a nosotros nos han reclutado, vosotros sois unos pistoleros. Se les miraba mal, y después de la guerra muchos de esos soldados no quisieron involucrarse en este tipo de organizaciones. La que sí que tuvo más éxito fue el benemérito Cuerpo de Voluntarios de Mutilados de Guerra, que ayudó a algunos a poder subsistir durante la posguerra a través de pagas, a través de pues, lo que fueron los kioscos, estancos y otro tipo de actividades. Y en líneas generales, la consecuencia de haber luchado en la guerra pues fue una aceptación al régimen, que esta aceptación no quiere decir una adhesión al nuevo régimen político, sino que aceptaron que lo que no querían era que si había otro cambio político, fuese a través de una guerra. Estas personas tenían una memoria muy fuerte de lo que había sido su experiencia, de lo que había sido la guerra, y lo que no querían era que se volviera a repetir. Porque uno de mis objetivos a la hora de escribir este libro es quitar heroicidad a las guerras, quitar heroicidad a los conflictos armados, que muchas veces Hollywood nos lo ha metido por los ojos. Por mi parte, nada más, quiero finalizar leyendo la última parte del libro. Como es un libro de historia, casi todos sabéis cómo termina, entonces aunque os cuente y aunque lea el último párrafo, no os voy a desvelar el final de nada. Así que, si me permitís, quiero terminar con este párrafo, porque yo pienso que en cierto modo refleja lo que yo quise estudiar, lo que yo quise dejar constancia en este libro. Bien, leo. Finalmente, solo queda decir que se ha procurado rescatar a estos hombres del olvido historiográfico, es decir, a los soldados que no habían sido estudiados, pero no para glorificar su memoria,
sino para explicar su supervivencia desde los aspectos más humanos y para reflejar la guerra como el acto más cruel y sangriento producido por el hombre. Es una muestra del violento pasado reciente de España, muchas veces olvidado por la sociedad. Mark Twain dijo que la historia no se repite, pero rima. Por eso ha sido un anhelo para mí escribir este libro para que los conflictos armados no sean vistos como acontecimientos heroicos. Sus protagonistas, los combatientes, no son más que peones de un tablero de terror, miseria y muerte. Ellos, los combatientes, no olvidaron su pasado a lo largo de su vida. Yo espero que la gente que pueda leer este trabajo o se pueda interesar en él sirva para que nosotros no hagamos lo mismo como sociedad, es decir, que no olvidemos este pasado, y para mirarnos en el espejo de nuestro pasado más triste y así comprender los problemas actuales. Por mi parte, nada más, muchas gracias y me pongo a disposición de cualquier tipo de pregunta que estaré encantadísimo de responderla. ¿Dudas, preguntas, peticiones, cuestiones? ¿Cuándo empiezan a ser operativas las cajas de recluta en el ejército así sublevado? Porque entiendo que las columnas eran profesionales y al principio pues en el verano del 36 pues no tendrían la organización el ejército sublevado de recuperar todos estos soldados de recluta. Entonces, ¿cuándo empiezan a incorporarse o ser operativos? Sí, los conflictos, las guerras y las primeras batallas empiezan ya digamos más o menos temprano. Las primeras columnas que, por ejemplo, salen de Galicia y que van al frente de Asturias, muchas de Asturias, en el que les apoyan pues algunas banderas de Falange, como puede ser la bandera de Oviedo, que luego se convierte en la primera bandera de Falange de Asturias. O, por otro lado, el ejército y los voluntarios requetés, pues se empiezan con esas columnas, se realizan ya cuando se ve que el golpe no ha triunfado en todos los lugares y se empieza a realizar, por decirlo de alguna manera, en Galicia ya empiezan a salir a partir del día 30 de julio. La recluta se inicia el 8 de agosto, se inicia muy temprano, pero coincide más o menos en el tiempo con la creación del organismo que organiza las milicias voluntarias, y que todo esto termina cambiando en el año 1937, a principios, con la creación de las divisiones, cuando estas columnas, las famosas columnas de las que hablaba Mola, las 4 que iban de los diferentes sitios, más la quinta columna que decía que procedía del bando así, pues en el fondo fracasa. A principios del año 37 se ve que eso es un conflicto de larga duración, se crean las diferentes divisiones. Esto lo estudia, por ejemplo, magníficamente Carlos Engel, que seguro que conocéis su obra sobre las divisiones y sobre las fuerzas del ejército de Franco. Y es cuando se empiezan a realizar. Pero el reclutamiento y las cajas de recluta ya empiezan a funcionar en el año 1900, en agosto de 1936. Pero su verdadera composición empieza cuando se militarizan las milicias. No recuerdo exactamente la fecha, pero creo que es más o menos antes de la unificación del carlismo y de Falange en noviembre, y a partir de ese momento pues ya es cuando en septiembre se crean las divisiones y ya pues la guerra toma otro cariz y las cajas de recluta ya empiezan a crear unidades militares y enviar a las personas a diferentes divisiones para realizar diferentes ataques.
antes, por lo que aparecía en el BOE, lo que aparecía en los órdenes que emanaban de la Junta Nacional de Defensa, era que todas las personas que se movilizaban en el año 36 iban destinadas a una unidad, porque fueron todas las que movilizaron en el año 1936, a la unidad a la que ya habían estado. Es decir, lo que movilizaron fue, por decirlo de algún modo, al principio de todo, eran a aquellas personas de cuota o reservistas, es decir, que habían terminado la guerra y que los llaman y dicen volver otra vez a filas porque os reclamamos para seguir haciendo el servicio militar y vas a ir al batallón número 14 del Regimiento Mérida, del Regimiento Zamora 30, del Regimiento Pailén o de cualquier regimiento que estuviese en su zona o que su Estado Mayor estuviese en la zona controlada por los sublevados. A partir de ahí, pues todo es un proceso, como la guerra va durando, un proceso de continua reorganización y sobre todo continua mejora de esta organización. El ejército sublevado realmente tuvo una gran ventaja de inicio, y es que además de realizar una recluta forzosa desde 1936, desde agosto, la realizó bien, la realizó siguiendo las directrices que ya estaban marcadas por las leyes militares, y creó muy pronto un ejército verdaderamente casi profesional por primera vez en la historia de España. Gabriel Cardona, que es uno de los referentes para todos los historiadores que estudiamos este tipo de cosas, pues dice en su libro El ejército hasta la guerra civil, el ejército español hasta la guerra civil, no recuerdo ahora exactamente el título, pues que por primera vez en España la recluta obligatoria y generalizada, es decir, sin cuotas, sin pagos a una persona para no hacer la mili, se realiza en la guerra civil. Y todo esto comienza el 8 de agosto. El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil. Exactamente. Sí, es uno de los que hemos leído como todos un montón de veces. Sí, no, es el básico. Sí, era de los empezar ese y Aguilar Olivencia. Sí, también sí. Sobre la organización de Segunda República. Sí, son los... Había que empezar por ahí y luego ya... Sí, a partir de ahí empezar a abrir. Sí. Empezar a abrir, después de la Villa, Julio Busquets, ya Miguel Alpert, ya empezaron otros investigadores que te pueden interesar. Sí, primero, enhorabuena por tu trabajo y gracias por compartirlo con nosotros. Sobre los desertores de los que hablabas antes, me imagino que aparte de esos de Talavera la Reina que desertaban mentalmente, los que desertaban físicamente, yo he descubierto recientemente de un tío mío del que desconocía toda su vida el expediente de deserción, ¿no? Que se le acusa de desertor. Me imagino que muchos pasarían por la presión que decías antes de los comisarios políticos, por el ambiente. Habría otros que desertarían por ideología, me imagino que los menos. Pero yo, por las historias que he oído por mis padres y parientes, me imagino que los que más desertarían porque a lo mejor les había pillado en la zona donde no estaba su mujer, sus hijos, su casa, su cerdo y sus gallinas. Entonces, antes hablabas de un tal Hungría, el servicio de inteligencia. ¿Cómo eran recibidos estos? Es decir, como espías, sufrían una investigación, se les abría un expediente. ¿Qué pasaba? Sí, muy buena pregunta, la verdad, y comparto totalmente lo que dices. Muchas veces casi todas las deserciones parece que son cosas ideológicas o que la guerra civil fue una cuestión tan ideológica que todos eran republicanos, y no, había mucha diversidad, o que todos eran rojos o que todos eran fascistas. No,
había mucha diversidad, la sociedad es mucho más compleja y es verdad que mucha gente que desertó, pues por un lado era porque tenía a su familia en un lado en el que no le tocaba. Por poner un ejemplo, y no eludo la pregunta, pero por poner un ejemplo, un gallego que estaba en Favero, en León, que recojo su historia, estaba allí porque le tocaba la temporada de siega. Entonces, como muchos gallegos, para tener más dinero y en el entorno familiar, pues muchos trabajaban en su huerta, pero otros tenían que emigrar para completar digamos, lo que es la manutención familiar. Y algunos pues iban a la migración americana o iban a la inmigración interior. Le tocó, del que hablo yo, a ir a León a la siega. Y lo llamaron las milicias del Comité de Defensa de la República, que se formó para defender la República, que está formado casi todo por miembros del Partido Comunista, miembros anarquistas, miembros de, digamos, la parte más activa socialmente de la izquierda de aquel momento. Y él, a pesar de ser de la UGT, dijo que Nanay, dijo que no, y lo que hizo fue recorrer andando lo que separa León de Lugo, que era su ciudad natal, para ir a ver a sus padres. Y como ese hubo muchos. Hubo mucha gente que intentó pasar de bando porque su familia estaba aquí, esta persona trabajaba aquí. Como las fronteras y las lealtades geográficas en una guerra civil no existen, pues mucha gente desertó por este tipo de motivo. Otros, obviamente, desertaron por motivos ideológicos. La guerra es un elemento complejo, como cualquier cosa que sucede en la vida. Entonces no podemos ni centrarnos solo en un aspecto ni en otro. Pero es cierto completamente lo que dices. Hay mucha gente que tomó esa decisión simplemente para estar con sus familiares. Y es una de las de lo que decidieron hacer. ¿Cómo eran recibidos? Normalmente toda la gente que eran desertores o evadidos, desertores o prisioneros, los englobaban en un mismo grupo y los hacían pasar por un interrogatorio o incluso por varios. Tengo, por ejemplo, el testimonio de un fraile que sufrió la represión en Madrid, que es un libro que voy a sacar dentro de poco. Son unas memorias. Yo me dedico a hacer la parte, digamos, más de presentación de las memorias y un estudio del caso. Es un fraile franciscano que sufrió la represión en Madrid y en un momento dado pues lo deciden incorporar a las milicias. Es un caso paradigmático, digamos, un caso bastante raro. Ingresa en las milicias republicanas y de ahí deserta. Y ahí se puede ver el proceso que cumple. Y es que muchas veces primero lo interrogaba el comandante al mando o el oficial al mando de la unidad a la que llegaba, a la que estaba en frente de batalla. Posteriormente iba más a retaguardia y le volvían a hacer un interrogatorio y después volvía a pasar otro interrogatorio. Si en todos estos interrogatorios el ejército consideraba que podía ser apto para el servicio, es decir, que no tenía delitos de sangre, iba al frente. Los dividía en tres grupos. Adeptos, es decir, gente que le tocó luchar en un bando, pero se podían demostrar que defendían el golpe de Estado, o por lo menos eran de derechas. Personas que eran intermedias, como muchas de estas, como la mayoría, que era gente que les tocó en un bando y quiso pasarse para otro bando, y luego gente que no era adepta. Los terceros iban a un batallón de trabajadores, a un campo de concentración o a una cárcel, o eran asesinados. Los otros iban al frente, los integraban en una milicia o en función de su trabajo, en una unidad militar, o en función de su trabajo, como el fraile del que yo hablo,
pues como no lo querían meter como soldado, él era fraile, lo metieron como capellán en la cárcel provisional, no, en una cárcel que habilitaron en Ourense. Entonces, esta era más o menos la realidad. Y sucedía en los dos bandos. Los dos bandos tenían el mismo procedimiento. La diferencia, quien hacía los interrogatorios en el bando republicano eran casi todos comisarios políticos. Y sí que había una intencionalidad de ver cuál era su idea política. En el caso del ejército sublevado eran los oficiales, era el servicio de inteligencia que estaba al mando de José Hungría, como dije antes, y eran casi todos militares y eran... es muy interesante en este sentido leer, por ejemplo, el libro de Juan Carlos Losada sobre la ideología militar. El ejército es muy pragmático, los militares eran muy pragmáticos, y si una persona veían que podían utilizarla para hacer la guerra, no se preocupaban en otras disquisiciones. Entonces lo enviaban a una unidad y era destinado. Entonces, más o menos, era eso lo que sucedía. Y en los dos bandos sucedía igual. Cuando uno pasaba al bando republicano, le pasaba por un interrogatorio y en función de lo que decidían, pues era enviado a una unidad o era enviado a una cárcel, a un campo de concentración del bando republicano, o era asesinado de manera sumarísima por el otro ejército, por el ejército republicano. Pues darte las gracias, pero no me quiero escapar sin hacer una pregunta. Lo primero, felicitarte, porque creo que has tocado un tema que siempre se nos suele olvidar, porque que la guerra no se basa en héroes ni heroicidades, sino que desde que la aparición de la nación en armas en el siglo XIX, los forzosos ha sido la gran mayoría de lo que ha conformado los ejércitos. Prácticamente comenzaríamos, hace pocas semanas presentamos el libro de David de Maffei de los últimos tercios de Carlos II, y ahí comienzan a ya no ser verdaderamente profesionales, sino necesitar una leva forzosa para... Entonces, romperíamos ese soldado que decide, por la razón que sea, seguir un camino de las armas como una profesión más. Y claro, entonces... Ante el forzoso siempre tenemos el fenómeno de deserción. ¿Has podido llegar a, o en un futuro piensas hacer un poco de comparativa? Porque no recuerdo si fue a Robert Chitino al que le escuché decir que le había sorprendido mucho, si no era él, era otro de los grandes historiadores americanos, la enorme diferencia que había, por ejemplo, en el ejército alemán entre ejecutados por deserción en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, o sea, eran unas cifras colosales. O sea, mientras que en la Primera Guerra Mundial era una cosa bastante entendible, la Segunda Guerra Mundial, o sea, multiplicaba, pero de una forma escalofriante. Entonces, por ver un poco estos desertores por los distintos motivos que había y poder compararlos con, por ejemplo, ¿qué pasó en la guerra del Rif? Ver cómo fue... Claro, es un ámbito totalmente distinto porque has apuntado muy bien. Es como cuando hablamos de tercios. ¿Quién desertaba más en los tercios del siglo XVI? Los valones, porque se iban a su casa. No el reclutado en Castilla que le tenías en otro sitio. Entonces, ir a África era otra cosa. Además que estaban los de redención en metálico, que allí se libraban primero de no hacer el servicio militar o al menos de no cumplirlo en África. Y luego del poder compararlo con fechas posteriores, que ya has dicho que sí, que es un marco tuyo de futura investigación, de ver el cómo las deserciones en un ejército, pero claro, que ya estaba en paz. Claro, la circunstancia es radicalmente distinta. Sí, la verdad es que es una cosa que además me interesa. Es una cosa que me interesa, porque la deserción me parece que tiene un fenómeno muy complejo y que hay muchas explicaciones detrás, como has dicho, que van más allá de la ideología, de la no ideología,
que mucha gente era desertora o no iba a la guerra porque simplemente tenía miedo, porque es una cosa que también es un factor que hay que tener en cuenta para las guerras. Hay un libro, por ejemplo, de Gabriel Chevalier sobre su experiencia, novela Su experiencia de guerra en la Primera Guerra Mundial, y se titula El miedo, y una de las partes más importantes del libro es cuando está herido en retaguardia y las enfermeras de la Primera Guerra Mundial, deseosas de que le cuenten historias valerosas, lo que les empieza a contar es una historia de mentira, y de repente se cansa, se enfada y dice: no, todo lo que os acabo de decir es mentira, lo que pasa en la guerra fue mucho miedo. Entonces mucha gente también deserta y se va a casa por miedo, y por una cosa que es muy importante, la oportunidad. Si no tienes la oportunidad de desertar, es imposible. Entonces sí que es algo que me interesaría, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso gallego, que es como tiene durante el siglo XIX, hay un historiador que lo estudió muy levemente, que es Balboa, basándose sobre todo en lo que había trabajado ya Cristina Borreguero, y a principios del 20 también lo estudia. Pues hay mucha gente que lo que decide, más que una deserción, es evitar ya desertar. Por ejemplo, emigrar. Me toca la deserción, voy a cumplir 21 años, me tengo que inscribir ya dentro de poco en el ayuntamiento para hacer el servicio militar. ¿Qué hago? Cojo, me voy a la migración y evito el servicio militar. Eso pasó antes de la guerra y pasó posteriormente de la guerra, y es una cosa muy interesante. Y luego otros que decidieron, pues como en la guerra, hacerse el loco. Vamos a ver qué pasa si nadie me pregunta. Por ejemplo, en algunas localidades que yo estudié para el caso posterior, que simplemente quise hacer una cata para ver si en un futuro puedo trabajar sobre eso, pues aparecía como la diferencia entre los que ya no se presentaban a filas antes del proceso de reclutamiento durante la guerra, que fueron todos o la mayoría, y los que ya no se presentaban en un periodo de paz, que ya empezaban a aumentar. Durante la posguerra no tanto, pero antes de la posguerra, en el periodo republicano, a lo mejor era el 50%, en un pueblo costero. Muchos decían que estaban emigrados, o muchos otros decían que no podían, que soy muy bajito, que me duele el pie, o buscaban una excusa. Entonces es muy interesante comprobar esos periodos de paz, esos periodos de guerra, para la cuestión de la deserción, y es algo que yo le ando dando vueltas y que sí que además me interesa. Y además hablas de David Maffei, es un historiador que he seguido, igual que a otros como a Antonio Rodríguez Hernández, que lo has comentado, que se dedica más a la parte marítima, sí, de la Armada. Hay historiadores que hablan sobre estas cuestiones, y a mí la verdad sí que me interesaba a lo mejor hacer incluso algo colectivo sobre este tema de la deserción. Buscaremos tratar de tocarlo, porque creo que es un tema bastante interesante, a ver esas motivaciones y cómo va evolucionando justamente en periodos de guerra, paz, y con distintas leyes. Hasta aquí, daros las gracias como siempre. No me puedo escapar sin los avisos parroquiales, eso sí, cogidos con pinzas, porque la semana próxima tenemos el día 6 a Javier Santamarta con María Pita, y el día 9 una charla sobre templarios. Pero, queridos míos, esto es un miércoles, hay reunión de consejeros de sanidad esta misma tarde, y no sabemos exactamente si la semana próxima vamos a tener eventos, o si lo que vamos a hacer es una transmisión en streaming a través de Divulgadores del Misterio, o poder al menos hacer las presentaciones, aunque sea a puerta cerrada, y luego compartirlo en las redes sociales, que también es otra de las opciones. Fran, muchísimas gracias, es un placer, te estrecharía la mano de mil amores, pero por lo menos te ofrezco, ya sabes cuál es tu casa, y en cualquier cosa que podamos ayudar y colaborar. Me parece que tratas unos temas que, fuera de siempre estas heroicidades bélicas y lo que son las grandes batallas, creo que resultan de gran interés. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.